Muy cordiales y fraternales bienvenida a todos los buscadores del conocimiento y de las ciencias médicas y de la ciencia espiritual. Bienvenidos a su programa La Hora Estelar de la Divina Revelación Alfa y Omega. Agradeciendo por sobre todas las cosas a la gran familia solar del infinito cosmos, a nuestra divina Madre Solar Omega, a nuestro divino Padre Eterno, Señor de señores, Pastor de pastores, nuestro hermano mayor Cristo, el Hijo primogénito, el Amén, el Verbo de Dios, el que nos ama, el que posee las coronas celestiales, el que gobernará las naciones con mano de hierro, el primer nacido entre los muertos. El día de hoy voy a compartir con ustedes un pedido que muchos hermanos nos han sugerido, el hacer nuevamente los cursos en medicinas integrativas, y lo cual lo realizamos con todo gusto. Vamos a empezar la primera parte de este curso tan bonito que es el biomagnetismo médico, que está relacionado con las ciencias médicas integrativas, porque el naturismo encierra toda la fuerza de la naturaleza, ya sea en el agua, en el sol, en los alimentos, en lo que es la parte mental, energética, magnética. Y uno de esos campos en el cual nos enseña cómo poder, por ejemplo, diagnosticar y a la vez tratar a las diferentes alteraciones de la salud, pues vamos a realizarlo el día de hoy. Uno de esos temas de las ciencias médicas es biomagnetismo médico. Aquí, hermanos, quiero empezar con el debido respeto a la mención del cual va a potencializar, si se quiere, este elemento médico que es el magnetismo, ya que nuestro divino Padre Eterno en los divinos rollos telepáticos nos habla profundamente sobre este tema. Y para lo que cada uno de ustedes va a ir entendiendo la aplicación ya en las cosas materiales con los imanes, que también representan, por ejemplo, algo material en la ciencia médica, pero que realmente nos ayuda inmensamente. Son pasos que podamos dar. Primero lo hacemos con lo material, que son con los imanes, luego pasamos a la parte mental y luego también se puede hacer tratamientos a distancia, que se le llama la telebioenergética, o también curaciones a distancia, algo simple. Y así vamos avanzando cada día más. Realmente es un tema fascinante, un tema muy profundo a la vez, y vamos a hacerlo, digamos, en muchas partes, en muchos días, pero vamos a empezar con algo elemental. Y depende del esfuerzo de cada uno de nuestros hermanos que desea aprender muchas ciencias médicas para poder seguir avanzando y practicarlo. Queremos entender algo, hermanos. Cuando el Divino Padre Eterno nos dice, por ejemplo, el magnetismo celestial o el magnetismo universal, siendo una caloría solar, es producto de vuestras pasadas existencias. Cuando nosotros vamos naciendo de nuevo, vamos adquiriendo mayor magnetismo. Es vuestra sal de vida, conocimiento, sabiduría. Pues va variando a medida que el espíritu va cumpliendo lo que se pidió en el reino de los cielos. Y cuando el espíritu siente la vida, varía su sal de vida. Nos dice nuestro divino Padre Eterno, el espíritu recibe órdenes inconscientes
El espíritu recibe órdenes inconscientes y que desde el mismo instante en que siente la vida la materia, ve que el magnetismo actúa, pero no sabe por qué actúa. El magnetismo, nos dice el Divino Padre Eterno, es una línea solar que al avanzar por el espacio, nos dice, de ello sale el universo. El magnetismo, siendo una línea solar, existirá siempre. El universo salió de él, es producto del calor de la línea. Y a medida que el magnetismo avanza, nos dice el Divino Padre Eterno, significa que de mundos gigantescos salen mundos microscópicos. De los mundos microscópicos también salen los gigantescos. Del magnetismo mayor sale el magnetismo menor. Y cuando el magnetismo avanza, puede tomar forma de un planeta, de una nave, de un sol, y su velocidad anula lo pasajero. Y cuando el magnetismo ha creado, digamos, un planeta, y ese planeta tiene un día, o menos de un segundo, ya el magnetismo ha creado mundos, soles y galaxias como la mente humana puede imaginar. Y nos dice el alfa y la omega. Pues el magnetismo crea círculos en el espacio, son líneas en espiral que se agigantan y que van creando colosales mundos, y en su paso crean microscópicos mundos también. El magnetismo celestial universal, ello produce todos los efectos de la naturaleza. El magnetismo universal es producto de vuestras pasadas existencias. Ella produce todos los fenómenos de la naturaleza, todos. Huracanes, maremotos, terremotos. Imagínense la fuerza magnética para tener un entendimiento como base. Entonces, el magnetismo universal es producto de vuestras pasadas existencias. El magnetismo crea los fenómenos de la naturaleza. Sin magnetismo nada existe. Todo es fuerza magnética. El magnetismo, nos dice el alfa y omega, tanto está en el espíritu y en la materia. Tanto en el espíritu como en la materia. La luz también es magnética. Ninguna molécula escapa a su divina influencia. Ninguna. Y al nacer de nuevo, la criatura humana experimenta y prueba nuevos magnetismos y se va acercando a nuestro Divino Padre Eterno, y al acercarse al Divino Padre Eterno adquiere vibraciones magnéticas tan elevadas que, si estarían en la Tierra, desequilibrarían la Tierra. Todo se transformará. La materia inerte recobra su vida viviente. El magnetismo universal es el vehículo por el cual los planetas están unidos en su respectiva dimensión. Las moléculas se transforman con el magnetismo de la primera molécula. El magnetismo se transforma con el magnetismo de la primera molécula. Porque las moléculas también poseen sexos, poseen parejas, poseen Trinidad, poseen sagradas escrituras, poseen libre albedrío, poseen antecesores, poseen juicios finales, poseen padre y madre molecular. Vamos entendiendo un poquito más. Si, por ejemplo, el magnetismo universal, siendo todo magnético, es que en cualquier punto del universo, causa un efecto en el todo sobre el todo. Cuando se tiene una extraña creencia no escrita en el reino de los cielos, genera un magnetismo extraño, desequilibrado, del cual salen mundos extraños, desequilibrados.
Entonces, nos dice el Divino Padre Eterno, el magnetismo es una línea solar y de acuerdo a la velocidad alcanzada es la jerarquía de cualidad y calidad de mundos y criaturas que crea. Existen, si se quiere, velocidades como la mente humana puede imaginar, infinitas. Existen velocidades que jamás alcanzaréis en el infinito universo. Existen velocidades como granos de arena en un desierto. Hay en un desierto. Y el planeta Tierra pasó por estas infinitas velocidades. Es una velocidad dentro de otra velocidad. Toda montaña, como toda molécula, poseen un mismo tipo de velocidad. Toda montaña y toda molécula, hermanos, poseen una misma velocidad. Es la unidad de tiempo en su creación. Es la unidad de tiempo en su creación. El tiempo también es magnetismo. Nace un tiempo, termina un tiempo, se expande, se repliega, y cuando ha terminado su expansión, no muere, se registra en su lugar de origen, y del cual nace otro, que es un nuevo día, que a la vez es el número de días que ha tenido y tendrá vuestro planeta Tierra. Que ha tenido y tendrá vuestro planeta. Así como vuestra edad os envejece, el magnetismo del tiempo es igual al magnetismo del espíritu, al magnetismo de la materia. El magnetismo espiritual recibe influencia a cada instante. El magnetismo espiritual recibe influencia a cada instante. Cuando vuestro pensar varía, nos dice, no solo en lo que creéis, progreso espiritual. Esta variación, vuestro pensar varía. Esta variación hace que el espíritu pueda ocupar infinitos lugares en el espacio. Vuestro destino nace y se transforma a cada segundo. Cuando nos dice el Divino Padre Eterno, divino origen del magnetismo viviente, magnetismo celestial, magnetismo inteligente, magnetismo divino, magnetismo cósmico, salido de la divina bola de fuego depuradora de nuestro Divino Padre Eterno, magnetismo viviente. Significa que el magnetismo es materia y espíritu. Es la misma esencia del ser. Es el mayor en el universo. Es el mayor en el universo. Es jerárquico de acuerdo al poder de unificar moléculas. Posee divina electricidad pensante. Es el alfa y omega de la creación. Es universal. Cuando nace una idea, nace con él un nuevo magnetismo. También nos dice divino origen del magnetismo universal, porque toda fuerza sale del Divino Padre Eterno. La triceptación, la Santísima Trinidad tricepta el magnetismo, vuestras 318 líneas. Significa que sin el magnetismo no existiría ni espíritu ni materia. Se nace magnético porque se nace del fuego. El magnetismo es la misma esencia del ser. Crea el sentir y lo materializa. La muerte es una fase del magnetismo. La muerte es una fase del magnetismo en que sale de un doble magnetismo. Espíritu y materia se unen con fuerzas magnéticas. La materia pidió pocas líneas magnéticas y el espíritu infinitas líneas magnéticas. Imagínense. Y nos dice el alfa y la omega. Cuando el espíritu llega a pasar por el proceso llamado muerte, cuando el cuerpo de carne pasa por el proceso llamado muerte, el magnetismo del espíritu se desprende del magnetismo de la materia. El espíritu se carga del conocimiento, de la sabiduría, de la intelectualidad, que es la sal de la vida, del cual sale su futuro cuerpo de carne. Imagínense, hermanos, lo que ya estaba plasmado en los maravillosos divinos rollos telepáticos con el más grande médico de médicos, que lo va revelando en la divina ciencia cósmica que se llama con el seudónimo de Alfa y Omega. Imagínense, hermanos, lo que nuestro Divino Padre Eterno ya nos enseñaba
por ejemplo, con una anticipación, porque estos mensajes se tienen desde que el Divino Maestro recibe el mensaje telepático a la edad de los 7 años. Nace en el año de 1931, sería en 1938. Pongámosle 1945, en el cual empieza a escribir sobre el magnetismo, sobre el número viviente, sobre la molécula viviente, sobre el infinito del universo. Y ya nos estaba revelando el poder de curación y restablecimiento de nuestra salud. Pero, por ejemplo, a nivel humano, a nivel terrestre, nuestros hermanos han investigado la magnetoterapia, han investigado los campos magnéticos. Uno de ellos, nuestro hermano Gois, médico cirujano mexicano, y el cual en sus investigaciones da los primeros pasos de la aplicación del biomagnetismo con imanes. Y a medida que vayamos aumentando, hermanos, esto es importante. En espiritualidad podemos ir avanzando. El magnetismo nos dará, si se quiere, una mayor capacidad magnética de impactar a los pacientes y curarlos. Porque no somos nosotros, sino es la fuerza magnética la que curará. Como ya hemos dicho, como sustento de lo que nos habla el Divino Padre Eterno, que es el magnetismo. Bien. Entonces, al principio muchas veces el ser humano se limita a utilizar, por ejemplo, los imanes. Y no es así. Los imanes es algo material. Pero a medida que ustedes vayan avanzando, van a ver de que lo material va a ir avanzando en conocimiento y vamos a tener nuevas perspectivas de utilizar el magnetismo como medicina. Más profunda, con mayor impacto, con mayor trascendencia. Y esto va más, porque eso va a depender de cada uno de nosotros que avancemos en espiritualidad. A mayor espiritualidad, mayor tenemos capacidad de impactar magnéticamente a nuestro prójimo y ayudarles. Y ustedes también pueden empezar, pero practiquen la espiritualidad. Entonces, podemos partir de ese punto de vista y decirles que el presente curso libre es el deseo de que todos dominen estas ciencias médicas, no solamente el biomagnetismo médico, sino la eutrotrofoterapia, alimentos normales, la quiropraxia, que a través del shiatsu, de la digitopresura, podemos equilibrar inflamaciones neurales, descontracturar, o a través, por ejemplo, de la geoterapia, desinflamar y equilibrar nuestra temperatura interna, a través de la noesiterapia médica, utilizar el pensamiento como tratamiento, y las terapias Gerson, los extractos, la fisioterapia con los ejercicios, la hidroterapia con el agua, y así podemos ir ayudando a nuestros semejantes para restablecer su salud. Entonces, el presente curso es libre, gratuito, para que cada uno de ustedes también ayuden a sus semejantes tal como lo han obtenido. Y no se quejen que nos han cobrado una cantidad exorbitante, pero ahora ustedes tienen la oportunidad de aprenderlo. Porque muchos aprenden y bueno, pues no tienen ética y cobran lógicamente sumas elevadísimas y creen la población de que es así, y no es así. Es muchas veces algo simbólico, los costos, y ustedes también deben aprenderlo para liberarse de eso y también poder practicarlo. Entonces no hay justificación aquí de, por ejemplo, muchas veces hablar mal de los demás. Porque si nosotros tenemos la oportunidad de aprender, y mientras que aprendamos, podemos solicitar, digamos, el apoyo médico de estos temas integrativos mientras que avancemos. Eso es indudable. Pero vayamos empezando pasito a paso para poder aprender y poder ayudarnos a nosotros mismos y ayudar a los demás.
que son ciencias médicas que requieren un poquito de esfuerzo, pero que sí lo podemos lograr. Un consejo también es emplear algunos libros sencillos. Claro, si hay un poquito más de posibilidad económica, comprarse un libro de anatomía básica que nos pueda ilustrar sobre, por ejemplo, los sectores donde vamos a aplicar el biomagnetismo médico. Porque utilizando los imanes, en este caso en las cosas materiales, vamos a empezar por lo elemental. Vamos a utilizar dos cargas, dos polaridades, una que es positiva y otra que es negativa. Las dos vamos a utilizar en aplicación en diferentes sectores de nuestro cuerpo y vamos a ir ilustrando en qué lugares se encuentran tales patologías o desarrollo de virus, bacterias, o está despolarizado esa zona listo para que se desarrollen este tipo de bacterias. No necesariamente debe tenerlas. Y qué es lo que ocasiona y cómo podemos eliminarla. Y lógicamente veremos los resultados prácticamente rápido, porque aquí en el Perú se impacta 10 minutos y es suficiente. Cuando nos ilustran, por ejemplo, muchos y nos dicen, pero aquí en tal lugar nos han tenido media hora y nos han cobrado caro. Claro, lógicamente realmente no es verdad que requiere media hora, una hora, no es verdad. Aquí en el Perú solo se impacta 10 minutos y es suficiente. Se eliminó la patología y listo. Y eso también les vamos a enseñar a rastrearlo a los pacientes, cada uno de los pares, donde impactar para así tener pues una salud cada día mejor. Muchos hacen el esfuerzo de comer sanamente, viven una vida más sana, pero muchas veces, hermanos, créanlo, cuando su cuerpo no tiene capacidad de eliminar sus propias bacterias nocivas que han ido cargando durante el tiempo, mientras no se apliquen los campos magnéticos van a seguir cargando, van a seguir sufriendo y cada día va mermando su salud. Se van a sentir muy cansados, muy agotados. Y eso se ve, se nota, porque si estuvieran con salud estarían despiertos, ágiles, dinámicos y no realmente cansados porque la enfermedad las cansa. Pero bueno, vamos a compartir con ustedes estas enseñanzas porque nos mueve el deseo de que en mi propio interés que todos sean curadores conscientes. Ayuden al que no tiene, ayuden al que no tiene opción de cubrir una consulta, porque es nuestro prójimo y tiene derecho a ser tratado, y también porque la salud debe ser libre para el que él tiene y para el que no tiene. Para el que tiene puede contribuir para seguir cada uno de nosotros también ayudando a los demás. Bien, con estas aclaraciones, nuestro objetivo es guiar de manera sencilla la adecuada aplicación de los imanes, equilibrando energéticamente el organismo. Por ejemplo, cuando tenemos un paciente, ponemos en el chailón, los piececitos están al borde, los pies van a ser como un indicador. Los vamos a decir los semiplegios, ¿ya? O la pierna derecha y la pierna izquierda. Cuando agarramos los talones y empezamos a tocarlos en un vaivén suave, nosotros nos conectamos con el paciente en forma mental y empezamos a, por ejemplo, decir, ¿no?, pH sanguíneo, y inmediatamente ya el paciente viene con una pierna más prolongada que la otra. Eso se van a dar cuenta. Sin aplicarles nada ya tenemos un indicador que su sangre está muy ácida. Cuando el nivel sanguíneo está muy ácida, los hemiplegios están desequilibrados. La derecha está más alargada y la izquierda más corta. También puede ser en forma contraria, pero generalmente la derecha está más prolongada. Allí nos indica que el pH sanguíneo está muy acidificado, el potencial de hidrogeniones, ¿no? ¿Cómo empezamos a impactar? Así de sencillo. La carga negativa ponemos en la parte del parietal derecho. En la parte derecha ponemos la carga negativa, negra, la negra al cuerpo, parietal derecho. Entonces
frontal, parietal, temporal, occipital, ¿no? Entonces, parietal derecho. En las cámaras a veces digamos, lo invierte, ¿no? Pero ya le decimos que para este sector de nosotros, esta es la derecha, ¿ya? Bueno, en ese sector se pone la carga negativa y en el riñón izquierdo se pone la carga positiva. Entonces esta carga se aplica en los riñones. Ese es el primer par en el cual se utiliza para equilibrar nuestro pH sanguíneo. Muchas veces cuando impactamos en esos dos sectores, ya los hemiplegios de lo que estaban desequilibrados se empiezan a equilibrar. Y está muy equilibrado. Pero cuando hay demasiada patología no se equilibra. Entonces debemos empezar a seguir rastreando. El rastreo se hace con los piececitos y los pares que ustedes van a rastrear. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Ojo, ojo. Cuando ustedes mencionan, ya están conectados con el paciente. No necesitan decir, por ejemplo, necesito permiso o su nombre. No necesitamos. Porque el magnetismo se adelanta a lo que tú necesitas, a lo que el paciente necesita. Y tu intención es ayudar y ya están conectados. Entonces, cada uno de nosotros va a ir entendiendo cómo, por ejemplo, ayudar energéticamente al organismo a través de esta ciencia médica de lo que es la aplicación de los imanes o el biomagnetismo médico. Que les recuerdo que ese es un principio, que hay, digamos, pasos más avanzados que a medida que vayan avanzando en espiritualidad, realmente se le va a abrir las puertas mayores del magnetismo y van a ver que es maravilloso. No buscamos convencer a ningún científico o a algún llamado médico o terapeuta o al paciente que busca recuperar la salud perdida de las bondades de la terapia de los campos magnéticos. Este trabajo es exhaustivo de investigación, se hace día a día y como toda ciencia requiere tiempo, esfuerzo y recursos económicos suficientes para desarrollarse. Pero como hemos mencionado a un inicio, en las orientaciones que le vamos a dar es forma sencilla y clara de guiarnos cómo se aplican los imanes. Más importante, considerar que esta información no pretende sustituir un tratamiento o consejo que está siguiendo un paciente, ¿no? No, sino es una forma de integrar y poder usted buscar su restablecimiento de su salud con los campos magnéticos. Por ejemplo, el sustento para muchos que les gusta lo científico y cómo sé que es algo científico, bueno, para hacerlo más sintético, llevamos en mi persona 30 años en el campo de las ciencias médicas integrativas. Y en nuestra experiencia hemos visto formas de diagnóstico iniciales a través del pulso, a través del iris, a través de un electrocardiograma o un rayos X o una ecografía o una resonancia o una tractografía o un examen hematológico, bioquímico, un examen coprológico, un examen de urocultivo, etc. Bueno, pero ahora, con lo que es la ciencia del biomagnetismo médico, se reducen costos y es más preciso. Se puede diagnosticar rápidamente y a la vez aplicarle los campos magnéticos y tratarlo. Por ejemplo, si el paciente tiene un hígado cirroso, se aplica los imanes en el campo, en el sector donde ya les vamos a enseñar, y a los 10 minutos ya tiene la fuerza suficiente como para reestructurar sus células. Si pudiéramos ver al microscopio como lo ha demostrado, por ejemplo, era más o menos como en mayo del 2009, en el cual la ciencia del biomagnetismo se une con el doctor Liu en España en terapia celular
una de las ciencias médicas más avanzadas, en el cual ve a los pacientes, saca muestras sanguíneas, se ve a nivel de microscopía en campo oscuro y se ve cómo está antes de la aplicación del biomagnetismo y después. Fue impactante. Antes se veían bacterias, virus, hongos, incluso muchas toxinas que estaban en una gotita de sangre. Después del impacto magnético, se le vuelve a sacar una muestra sanguínea y sorpresa. No hay patologías, la regeneración celular es maravillosa, el movimiento de las células dentro de la hemoglobina que se ve es fantástica, una movilidad inmensa. Ahora comprendemos por qué, por ejemplo, somos energía, somos magnetismo. Y cada célula, por ejemplo, dentro de nuestras células, digamos, hablemos de los glóbulos rojos. En su interior tienen una carga positiva, pero en el exterior tienen una carga negativa. Y cuando pierden esa carga negativa por toxicidad alimentaria, por estrés, por ejemplo, los radicales libres, ya no tienen capacidad de aislarse, empiezan a pegarse porque ya no tienen energía, no tienen fuerza y colapsan más rápidamente. Cuando se les impacta, vuelven a tener esos electrones necesarios y las células se mueven fantásticamente. El pH sanguíneo empieza a alcalinizarse. Y recordemos, por ejemplo, si tenemos una piscina bien limpia y uno va, pues, digamos, a practicar la natación, no le pasa nada. Pero a ver, métase en un fango, en un lodo, donde está empantanada el agua, su suciedad. ¿Cómo cree que terminará usted? Infectado. Entonces, de igual manera, cuando nuestro cuerpo, ya esto estudiamos pues en los cursos de medicina, ya sea, por ejemplo, en el estudios de regeneramiento celular, en fisiopatología, en bioquímica, en análisis clínicos, vemos esto algo sencillo, como nuestro potencial de hidrogenio en nuestro pH sanguíneo no varía en 3 décimas para arriba o para abajo de 7 pH sanguíneo. Puede tolerar 3 décimas para arriba o 3 décimas para abajo, pero la alcalosis extrema o la acidez extrema es realmente inadecuada. Entonces, trabajando en el equilibrio del pH sanguíneo en el cual se aplican los campos magnéticos y lo equilibra, ya en ese estado estamos ayudándole mucho a nuestros pacientes. Solamente con ese primer par que acabamos de decirles. Entonces, podemos ayudar a nuestros semejantes. Y realmente podemos hacer extensivo porque, digamos, todos debemos compartir lo que sabemos para el bien de los demás. El sustento, como le decíamos, es nuestra experiencia tratando a pacientes de tantos años. Utilizábamos lo que es la alimentación vegetariana, los extractos, la arcilla, la hidroterapia, en aplicaciones en su organismo. Y vimos que a través del biomagnetismo podemos acelerar el proceso de recuperación. Si viene un paciente a consultorio con un dolor de pecho a morir, y a través de los campos magnéticos detectamos cuando le hacemos un rastreo en los pies y decimos, por ejemplo, el sector de coronarias o el sector de aorta, y el hemiplegio se prolonga y nos dice, allí hay una patología. Impactamos pulmón, en la parte del pulmón derecho, la parte negativa, y en la parte de las coronarias, que por ejemplo la arteria aorta, ustedes ponen acá del fin del esternón el puño, que es el tamaño del corazón, sale una arteria, que es la aorta, y las coronarias, las arterias venitas que van a oxigenar y también van a distribuir las toxinas, o sacar. Eso, en ese sector se detecta un estreptococo A, que a través de su toxicidad, porque todas las bacterias, virus, que son nocivos por nosotros, porque nosotros le hemos ido envenenando a nuestro cuerpo con nuestros alimentos, digamos, insanos, hemos hecho de que estas bacterias se proliferen.
porque botan las mismas bacterias, lisocimas, propeudinas, interferones, polipéptidos, ácido úrico, creatina, creatinina. ¿Y dónde lo van a depositar? En donde quieran. En este caso en las arterias. Y viene un problema de dolor de pecho, punzadas en el pecho, problemas de amígdalas, problemas de faringe, problemas de oído, adormecimiento de brazos, adormecimiento de nuestro cuerpo y pierde fuerza. Se impacta y el paciente a los 10 minutos ve que se siente mucho mejor, tiene una mejor respiración, su oxigenación aumenta, eso lo pueden ver con el pulso oxímetro. La oxigenación de lo que era, por ejemplo, 80 pasa a 82, 83 y con el tiempo va pasando hasta 93. El pulso cardíaco de lo que llevaba 110, 120, ¿no? Con realmente inadecuada oxigenación, baja a 100, 90, 80 y se va equilibrando. Es que esto es una prueba clínica. Cuando un paciente viene con una presión de 200 sobre, digamos, 90 miligramos por decilitro, una presión alta, y cuando le impactamos baja a 190 o 180 sobre 80, algo ha pasado, ¿verdad? Esto me recuerda cuando, por ejemplo, veíamos a unos taxistas en los tiempos de la llamada pandemia, en el cual nos hablaban del coronavirus y todo eso, pero como todo existe, existe, pero no como nos han hecho creer que ello mata y no es. Es el desorden de nosotros en nuestra alimentación, en esas toxinas que llevamos a nuestro cuerpo que nos mata. Los demás patógenos son producto de nuestra mala nutrición, de llenar basura en nuestro cuerpo. Entonces venían y tenían que tener una temperatura para llegar a sus trabajos, ¿no? Se le medía la temperatura. En la temperatura, por ejemplo, de 37.1, 37.2, 37.5 ya no querían aceptarlos en su trabajo. Venían al consultorio, me acuerdo muy bien, eran taxistas, le impactábamos y de los valores que tenían ya con un proceso febril de 71, digamos, o 72 pulsaciones por minuto que tenía y 37 grados, 37.5, bajaban a 36.8, 36.9 en los 10 minutos. Y era curioso porque hace una hora se habían tomado eso y regresaban después que le hemos hecho el tratamiento con eliminación, lógico, de bacterias, virus, hongos y todo ello. Iban, les tomaban nuevamente y había, digamos, regularizado. Esto ya es una prueba rapidísima del efecto de los campos magnéticos. Y era bastante curioso porque se sentían muy tranquilos, muy cómodos y lógicamente con una energía maravillosa. Esto sucedía no con uno, con dos, con cientos y cientos de pacientes que año tras año lo hemos visto. Por ello, nuestra responsabilidad y a la vez nuestro agrado de compartir estas enseñanzas con cada uno de ustedes. Entonces, que le digamos, por ejemplo, para muchos que les gusta la demostración y todo ello, pues tenemos tantos videos colgados en internet. Por ejemplo, esto del doctor Liu en España con tantos casos antes del tratamiento de biomagnetismo con pruebas de análisis clínico e incluso filmados antes y después, lo cual pues ya va a demostrar algo maravilloso, ¿no? En el cual se demuestra la efectividad rápida de los campos magnéticos, eliminando patologías y activando disfunciones de nuestro organismo. Quizás más adelante podamos compartir los trabajos que hacen muchos investigadores sobre el campo magnético, como por ejemplo uno de ellos cuando los astronautas salían a hacer sus viajes orbitales, regresaban y tenían los hemiplegios uno más prolongado, en el caso de las piernas, tenían problemas en su salud a nivel corporal y investigaban, hacían lógicamente digamos, un llamado a los diferentes colegas en el campo de la medicina y de la salud, los más expertos, para ver qué pasaba con los astronautas en sus viajes orbitales. Y vieron que la gravedad, las fuerzas, digamos, eléctricas no tenían mucha injerencia, y vieron que era la ausencia de campos magnéticos. Aplicaron eso dentro de los vuelos orbitales y mejoró notablemente. De ahí empieza la investigación.
Me recuerdo también las investigaciones de la doctora Esther del Río, donde hace un estudio del líquido intersticial donde las células están desarrollándose porque ligeramente están nadando en agua. Alguna vez, por ejemplo, cuando estamos como fetos en el vientre materno, estamos con un 90% de agua, pasamos 80% de agua y es como todas nuestras células son agua, ¿no? Y de esas aguas, lo que hace Esther del Río ve un estudio muy fantástico donde le llaman los calatratos, que es el agua más pura que puede tener como el plasma en nuestras células. Pero imagínense que ese líquido intersticial que le ponemos embutidos, pastelería, toda la chatarrería de una panadería. ¿Por qué? Porque las harinas no son integrales. Y el error de muchos colegas médicos cuando dicen todos los carbohidratos es negativo y de ahí vienen todas las enfermedades, pero no dicen los carbohidratos refinados, no dicen los carbohidratos simples, que son los nocivos. Que cuando usted agarra un trigo, lo muele, lo cierne, lo blanquea con elementos químicos lógicos, que va a ser nocivo. Y todos los aditamientos que le ponen azúcares, colorantes, lógicamente es una bomba de tiempo. Pero no confundir con los carbohidratos complejos. Como por ejemplo, los carbohidratos complejos son integrales. Estos no pasan rápidamente a la sangre. Tienen que metabolizarse y eso lo tolera tranquilamente nuestro organismo. Necesitamos carbohidratos. En forma de glucosa para el ATP, la energía. Solamente para hacer esto necesitamos energía. ATP, adenosintrifosfato. Y cuando hacemos esto perdemos una cantidad de ATP y es un difosfato, digamos. Y en el hígado se forma como glucógeno. Por ejemplo, para hacer una carrera, una maratón, necesitamos esa energía de glucosa. Pero de calidad. Y qué mejor cuando nosotros enseñamos en la alimentación vegetariana para el restablecimiento de la salud integral de un paciente ir hacia un alimento más crudista, tal como sale del taller de Dios. Entonces debemos ir entendiendo de que podemos eliminar patologías, virus, bacterias, hongos. Por ejemplo, le decimos al paciente, bueno, usted tiene un hígado, una estatosis hepática, un hígado graso, una estatosis renal, o quizás, por ejemplo, está subiendo el colesterol, triglicéridos o la glucosa también. A nivel del vaso no hay buena función, hay alteración en plaquetas, glóbulos rojos, glóbulos blancos, por brucelosis, por carnes infectadas. Le decimos, deje las carnes y cambie. Deja el paciente un mes, 2 meses, se regulariza, cada día está mejor y vuelve a consumir alimentos cárnicos, pescados, pollos y todo ello, y nuevamente se vuelve a reinfectar. Y los pacientes creen de que una vez que se les impacta, se les ha impactado para toda la vida. No, porque el ser humano todos los días lleva una vida. Y eso debe ser correcta, adecuada, limpia, si es posible orgánica. No nuevamente como el alcohólico que se le cura de un hígado cirrosis y vuelve y lógicamente volverán. Entonces son decisiones individuales. La salud viene de uno. Porque nosotros como orientadores de la salud no vamos a hacer las terapias por usted. No vamos a comer por usted. No vamos a hacer alimentos por usted. Ni hacer las terapias por usted. Cada uno es responsable de su propia salud, de su propio bienestar. Entonces, ahora, por ejemplo, ustedes pueden buscar en internet los pares que vamos a rastrear a cada paciente para impactarle los imanes. Esos pares ya están ustedes pueden anotarlo, pares biomagnéticos por orden alfabético. Eso está en PDF, ustedes lo bajan, lo imprimen y ya tienen su manualito, en el cual van a ver todos los pares que vamos a impactar. Y por ejemplo, si ustedes entran a nuestra página en Alfa y Omega C de Huancayo, ahí estamos graficándolo y estamos enseñando. Por ejemplo, acá vemos un paciente echado en el chailón y cogemos los taloncitos y empezamos a conjugarlo y decimos cada par. Y si en cada par, por ejemplo, nosotros mencionamos ojo, ojo, y ese par está equilibrado, no hay patologías allí. Y seguimos, ¿no? Por ejemplo, decimos axila, tenemos seno etnoidal, seno esfenoidal,
Entonces, en eso cuando decimos se desequilibra, allí hay una alteración energética magnética. Y les enseñamos a impactar, que eso va a ser más adelante. Inclusive, por ejemplo, los imanes que ustedes pueden utilizar, que son terapéuticos, va de 1000 Gauss para arriba. Menos de ese gausaje hemos visto que no es adecuado en la eliminación de patologías. Entonces, de 1000 Gauss para arriba sí es terapéutico. Y utilizamos el gaussímetro cuando tenemos, por ejemplo, en el principio se utilizaron los imanes de los parlantes. Y con el gaussímetro se midió el voltaje, se detecta la polaridad, porque cuando ponemos, por ejemplo, este es el gaussímetro, ponemos, digamos, este es el imán, no tiene polaridad, ponemos en la parte de arriba el gaussímetro, empieza a señalar el norte cuando esta cara es negativa, y cuando la invertimos, la aguja va hacia el sur, porque es positiva. Allí colocamos, identificamos la polaridad y también el gausaje que causa este imán sobre, digamos, el gaussímetro. De 1000 para arriba podemos utilizarlo. Generalmente, por ejemplo, estos imanes que nosotros manejamos, generalmente tienen alrededor de 2000, 5000, 10000, 20000 Gauss, que son de neodimio. Simplemente ustedes ya pueden ir buscando los imanes para poder aplicarse. Entonces recuerden, el sustento que muchos le llaman científico y todas las pruebas, bueno, lo hemos hecho en tantos programas, en tantos cursos, que muchas veces no es necesario. Pero bien, para aquellos que requieren, vamos a hacer un programa específico de eso y vamos a compartir con ustedes todas las investigaciones, los estudios que antes se hicieron para llegar a este punto, ¿no? Por ejemplo, el mismo hecho de que se utilice un electrocardiograma o un electroencefalograma son principios magnéticos, pero son distintos, ¿eh? No sé igual. Los imanes, al impactar a un ser humano, da energía y cuando se ponen las dos cargas puede eliminar a las bacterias o las cepas virales, que generalmente es un reto para la medicina, eliminar un virus en tu cuerpo. No hay antivirales, entonces no se puede eliminar. Con los campos magnéticos, por ejemplo, detectamos un virus 6 o un virus linfotrópico que afecta toda la parte del nervio inguinal o nervio femoral, que afecta toda la parte linfática. Impactamos, se elimina y ya no hay. Y eso empieza a revertirse. Muchas veces el tiempo en que debemos de aplicar es lo crucial, porque estamos contra el tiempo. Imagínense que ha destruido un 90% de su capacidad de regeneración celular. Y es allí donde a veces nos limita, pero se le alivia tremendamente. Si logramos llegar a tiempo, entonces podemos revertir todo proceso patológico. Y esto hemos visto claramente en pacientes de todo tipo de enfermedades. Cardiovasculares, óseas, endocrinas, digestivas, hormonales, sofrológicas, carenciales, endémicas, mentales, en bebés, gestantes, lactantes, jóvenes, en lo que llamamos en geriatría, en pediatría, en ginecología, en el sector cardiovascular, en el sector óseo, en el sector oncológico, en todo aspecto se le puede ayudar a un paciente con los campos magnéticos. Lo que sí debemos tener el cuidado desde ya, pónganse esto en la cabeza, el cuidado de preguntar a un paciente. Generalmente los pacientes a partir de los 50, digamos, ¿no? Que es muy poco antes, el uso de marcapasos. A veces los marcapasos lo ponen en nuestro cuerpo y al aplicar los campos magnéticos se puede afectar. Entonces evitarlo, colocar en esos sectores, pero en los otros sectores se puede utilizar. También dispositivos que hayan tenido, por ejemplo, en los oíditos y que a través del impacto magnético puede anularse, ¿no? Entonces eso, tener cuidado. Antes, por ejemplo, muchas veces decíamos a nuestros estudiantes no aplicarlo en los pacientes oncológicos porque no se sabía la forma de depurar o desintoxicar incluso la radioterapia o la quimioterapia que le habían hecho a los pacientes.
Pero recuerden, el magnetismo es inteligencia viviente, fuerza salida de Dios, es espíritu, es el mismo reino de los cielos, es la misma eternidad. Sabe cuándo le puede perjudicar a un paciente y sabe cuándo no. Y a través de la práctica que hemos ido realizando, nunca afecta a un paciente oncológico. No lo hace. Lo que sí es que el paciente no comprende que su cuerpo tiene que depurar, tiene que limpiar. Ese es otro punto, ese es otro asunto. Que por ejemplo, si uno tiene, digamos, una infección pulmonar y está botando mucosidades, y muchos pacientes nos dicen, no puedo expectorar. Cuando le impactamos y encontramos un micobacterium tuberculoso, encontramos hongos pulmonares, se impacta y se elimina, empieza el paciente a botar moco. Y viene y nos dice, pero he empezado a botar mucosidades como no tiene idea. Y es de su propio cuerpo. Son procesos de curaciones. Son procesos de crisis curativas. Nadie le ha puesto nada, es de su propio cuerpo, que no podía eliminar, no tenía la capacidad energética magnética de eliminar sus toxinas. Ahora sí ya lo tiene. Para revertir un proceso crónico o degenerativo. Un proceso agudo es más fácil, un proceso crónico requiere esfuerzo. Entonces los campos magnéticos nos van a ayudar inmensamente. Y ya debemos tomar conciencia para hacer cambios en nuestra alimentación. Veo muy común muchos pacientes que se acercan y dicen, bueno, pues ayer celebraron, comieron pues carnes, bebidas, colas, embutidos, salchipapas, harinas, dulces. Y eso lo han hecho durante toda una vida. Y vienen pues con patologías muy serias. Por ejemplo, una infección gastrointestinal, una salmonella tifi. Se impacta al paciente, se elimina y ya se siente mucho mejor, no hay mucho espasmo, empieza a botar con diarreas y limpieza que duran 2 o 3 días. Se le pone la arcilla para que pueda refrescar y ayudar a limpiar. Termina su proceso de limpieza y ya está muy bien. Pero si no le orientamos al paciente qué le hizo daño por su insensatez de comer lo malo, entonces no hemos hecho mucho, porque volverá a recaer y en un tiempo nos volverá a visitar. Y lógicamente se le ayuda en limpiar las patologías que se han desarrollado, pero debemos tomar conciencia. Saber qué nos hace daño y evitarlo. Y saber qué nos da salud, pues retomar ese camino. Por eso Hipócrates decía, el que no sabe lo que es calidad, nada sabe de salud ni de enfermedad. Calidad es lo fresco, lo sano, lo vivo, lo genuino. Y es lo que damos a nuestros pacientes. En lo posible, ir haciendo cambios paso a paso. Por ejemplo, si llevábamos una vida bastante cárnica, de pasteles, frituras, azúcares, colas, café, té, pastas, realmente eso les está matando. Y si tomamos conciencia y decimos, bueno, vamos a cambiar más frutas, lamentablemente la ignorancia de muchos colegas es que ahora ya dicen, no, las verduras no sirven para nada, que la fruta no... Y eso es una insensatez. Denle carne a un paciente oncológico, va a ver cómo se muere más rápido. Entonces es una insensatez. A ver, denle carne a uno que tiene un melanoma de 4º grado o, por ejemplo, un osteoma. ¿Cuántos pacientes yo he visto con osteomas en el hueso del maxilar que comen carne y rápido avanza su metástasis en todo el cuerpo? Y rápido se va. Dejan de hacer eso, cambian a una alimentación vegetariana con frutas, extractos y mejoran. Eso es una prueba clarísima que toda la insensatez y la ignorancia de muchos colegas es muchas veces desinformar a la población. Y esto realmente es algo inadecuado. Entonces a los pacientes, cuando nosotros lo vemos, le vamos dando un régimen de alimentación natural, sana y fresca. Les enseñamos a consumir sus alimentos al vapor, ya no con fritura, al vapor. Alimentos frescos, sanos, sencillos, cereales, leguminosas, sus frutas en una buena cantidad y de preferencia crudo, ya no cocido. Para una persona que está bien de salud es, por ejemplo, un desayuno crudo, almuerzo y cena cocido.
una persona que está con alteraciones agudas o crónicas es 50% crudo y 50% cocido. Una persona con enfermedades degenerativas enseñamos a los pacientes a ser más crudistas, porque de esa manera van a elevar tu sistema inmunológico, y esto también lo hemos ido enseñando en muchos temas que ustedes, por ejemplo, si revisan nuestros programas, van a ver cuando enseñamos la alimentación en base a brotes, a gérmenes, a remojados de semillas, a frutos secos, y todo ello usted lo puede encontrar. Pero bien, entonces, en nuestros próximos programas ya vamos a ir a la aplicación. Vamos a ir desarrollando par por par donde vamos a aplicar. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a ver en el sector de ojo-ojo. Decimos ojo y los hemiplegios de nuestras piernas puede prolongarse. Ahí hay una patología. Por ejemplo, puede ser ojo-ojo, una cepa viral en los ojitos, un citomegalovirus, que impactando en la parte de los ojos, ya les vamos a enseñar lo positivo y lo negativo, dónde, en qué sector, con una pequeñita, digamos, un soporte. Y 10 minutos se elimina la cepa viral. Si es canto de ojo, encontramos un aspergillus que también se aplica y se elimina. Y así, vamos a ir desarrollando par por par y cada uno se familiarizará. Tengan paciencia. Si queremos tener dominio de esta ciencia médica, podemos hacerlo con mucha paciencia. En nuestra experiencia, que hemos ido viendo pacientes de hace 30 años, nos es más fácil porque hemos ido viendo diariamente sus patologías, su sintomatología, sus signos, sus terapéuticas que tienen que llevar a cabo, y la experiencia hace bastante. Pero ustedes no se desesperen, sigan familiarizándose al principio. Con su manual pueden ir rastreando a un paciente. Tienen ustedes un manual en el cual empieza el número 1, aductor, aductor, anexo ano, ano, angina, ángulo, antecuerno, apéndice, aquiles, atlas, axila, ¿no? Arco de pie, cabeza de fémur, aductor, a mediano, y así. Cada par ustedes van a ir mencionando, y donde hay una patología se desequilibra. Le impactan correctamente y se equilibra. Ese es un lenguaje que ya se van a familiarizar cada uno de ustedes. Y a medida que van practicando y practicando y practicando, van a dominar tal que no necesitan hablar, solamente es en forma mental. Por ejemplo, pero mencionan cada par. Cada conjugada de sus talones es un par que ustedes lo mentalizan y le van diciendo. Por ejemplo, en forma mental, primero lo hablado, digamos, ¿no? Por ejemplo, decimos arco de pie, cabeza de fémur, acromion, anexo ano, ano, angina, ángulo, antecuerno. Eso lo hacemos cuando no sabemos. Y vamos viendo nuestro manual a ver si es que tiene alguna patología, se desequilibra, y si no, sigue igualito, sigue equilibrado. Cuando hay una patología se desequilibra. Bien, entonces seguimos pasando. Pasamos las hojas y seguimos rastreando, digamos, ¿no? Eso también les vamos a enseñar. Y a medida que ustedes sigan practicando, se van a memorizar de que ya en forma mental, sin necesidad de hablar, van pensando en el par y lo van rastreando al paciente. Y van a ver de que en un tiempo, en 10 minutos, 9 minutos, 7 minutos, 5 minutos, ya han rastreado todos los 440 y tantos pares que ustedes pueden tener en su cabecita. Y cuando no se acuerdan de algún par, vuelven al manual y consultan y listo. Pero recuerden, deben rastrear al paciente todos los pares. No se puede hacer una curación, si se quiere, que el magnetismo lo va a hacer. Si me duele la cabeza, le pongo la cabeza. Si me duele el corazón, le pongo el corazón. Si me duele los huesos, le pongo los huesos. No es así. Así no funciona. Le va a ayudar, es cierto, le va a ayudar. Pero si tenemos una patología que, por ejemplo, es una espora y tenemos que aplicarlo en la planta del pie, ¿qué hacemos aplicándole, por ejemplo, a nivel de los pulmones? Si eso ocasiona infecciones respiratorias, produce sangrados, no hacemos mucho, ¿verdad? Entonces ya me van entendiendo que es un rastreo general. Bueno, vamos a familiarizarnos en este primer programa. Por ejemplo, ya pueden ustedes buscar los imanes que ustedes vean conveniente. Ahora hay bastante. Pueden ser los parlantes, no muy grandes, medianos.
y les enseñamos con el gaussímetro a ver su polaridad y el gausaje que tienen, de 1000 para arriba debe ser. O también, por ejemplo, estos que ya lo vienen listos, que es un neodimio con las dos polaridades, estos flejecitos que yo le llamo para poder unir los imanes, y también estos tipos de imanes, ¿no? Que en ambas caras tienen la misma polaridad, negativo y positivo unidos. Por ejemplo, si tenemos una afección en la laringe, se coloca esto, el positivo para arriba y el negativo y el positivo para abajo. Se pone en este sector. Si tenemos una afección en la tráquea, también es no en horizontal, sino en vertical, ¿no? Corazón, ¿no? También podemos ponerlo a nivel cardiovascular o la aorta. Pero si queremos ponerlo a nivel de los ojitos es horizontal. Entonces ponemos negativo en la derecha, negativo, y en la izquierda positivo, ¿no? De esta manera, ¿no? También se puede unir con otros imanes pequeños, dos imancitos y ya. Tenemos también imanes, por ejemplo, que son de este tipo. Son rectangulares que trabajan igual. Tenemos los muy comunes, que es los redondos de este tamaño, que es para las zonas más amplias. Puede ser, por ejemplo, para los pulmones, o en este sector que se pone los galones, ¿no? Es la parte supraespinoso, que es para eliminar lo que son las bacterias de la tuberculosis. Bueno, entonces hemos empezado con un primer curso. Espero también sus comentarios y como también sus sugerencias. Ya en nuestro próximo paso de este curso que estamos realizándolo, vamos a enseñar ya par por par para acelerar. Y de ahí vamos a ir integrando, cuando terminemos ya este curso, vamos a hablar de lo que es la noesiterapia médica. Vamos a compartir, vamos a enseñar, muchas veces hermanos que nos van a ayudar, cómo realizar quiropraxia o el shiatsu, que es regularización a través de la presión de nuestros deditos al paciente que tiene una neuritis o una inflamación, por ejemplo, en la parte cervical, en los casos de parálisis faciales, o, por ejemplo, una neuritis por exceso de trabajo a nivel de los hombros, de las vértebras, de las caderas, o alguna tensión o exageración de un mal movimiento y genera tensión neural. Y eso podemos ayudarle. También les vamos a enseñar el uso de la hidroterapia, en qué casos, el uso de la helioterapia, de la noesiterapia médica, también lo que es la aromaterapia, la cristaloterapia, la cromoterapia, que son maravillas. Y también, por ejemplo, ahora último, que nos ayuda bastante, es la homeopatía del ser humano, porque el ser humano también es parte de la curación de otro ser humano. O la homeopatía del color, que es también muy bonito, muy profundo, muy amplio. Bueno, no se pierdan estos programas, que lo hacemos de todo corazón, de todo cariño, y es libre y gratuito. Ustedes reciben esto por, digamos, una oportunidad, pues también ayuden a los demás de igual forma. Y cuando ustedes, por ejemplo, vean de que un paciente puede contribuirles, es voluntario. Bueno, hasta nuestro próximo programa y gracias por compartirlo, hacerlo extensivo. Nos vemos en nuestro siguiente programa y estén atentos a estos cursos que lo vamos a enseñar gratuitamente. Muy buenas noches, hasta nuestro próximo programa. Paz profunda.